Ya sea el valor de cada celda según el atributo que le corresponde y en el caso vectorial mediante línea jurídica almacenando las propiedades. Las estructuras de datos son para el caso del raster un poco más simple, para el caso del vectorial sería reglo de este tipo de modelo raster, modelo vectorial. En el caso del modelo vectorial existe un grupo de operaciones que se pueden aplicar, como es el caso de la extracción, superposición, proximidad, que son elementos que permiten realizar análisis sobre los datos vectoriales. Además, en el caso de la información raster, existe algo que se conoce como el álgebra raster, que nos permite hacer operaciones con mapas raster, ya sea multiplicar dos mapas raster, sumarlos, complicar tanto como uno desee la información para obtener como resultado otros mapas como solución de un determinado problema. Y existen además los modelos digitales terrenos que sirven para múltiples aplicaciones. Las aplicaciones de los sistemas de información geográfica son muy variadas. Quería hacer aquí hincapié en algunas. Por eso que ustedes como informáticos deberían aprender y conocer elementos sobre los sistemas de información geográfica porque le da una salida profesional amplia. Ya sea para su vida profesional pueden trabajar en la gestión del territorio, para la toma de decisiones, en el catastro, en una empresa de transporte, realizando optimizaciones de redes, trazando nuevas infraestructuras, la optimización de rutas es muy importante para la orden mantenimiento de redes de infraestructura, el análisis de mercado, una materia que hoy en día está de moda, que se llama de marketing, como ubicar, teniendo en cuenta los datos del mercado, donde sería más provechoso ubicar un determinado negocio para optimizar la ganancia de una empresa, también para la gestión del territorio, para el patrimonio, para el medio ambiente. Hoy en día tenemos muchos problemas que ocasionamos nosotros mismos los humanos con la minería, con las construcciones, que generan problemas del medio ambiente, recursos naturales, cuando vemos vecinarios que nos están afectando todos los días, están contaminando el agua, están afectando también la gestión de bosques, la prevención de incendios. Todos conocemos lo importantes son los bosques para la vida en la tierra, estudios de erosión, estudios de impacto ambiental, evolución de la contaminación, también aplicaciones para la geología, la minería, que se entiende acá en el equipo de minería muy importante y una salida profesional que muchos quieran tener y dedicarse a ellos. Estudios de nosotros, teniendo en cuenta conocimientos sobre los sistemas de información geográfica, pueden servir a superiores, a los jefes de empresas, de compañías de minería, soluciones interesantes. Todo sistema de información geográfica, quería hablar de que los principales son los clientes de escritorio. Acá muestro una lista con los clientes de escritorio más utilizados, propietarios del sistema de recursos. Aquí, la R es muy útil, tiene una gran cantidad de funcionalidades, puede utilizar poco menos. Cuando ves más, se ve Pinco, en el sentido de acá en Perú, se tiene bastante Pinco. Latitudes, de media, de polvo, es uno de los sistemas geográficos más utilizados para análisis de redes de servicios, redes eléctricas, redes de transportación de agua, de luz. Pensando un poco en aquí. Aquí viene siendo el paradigma de todo software libre que quisiera llegar a él. Es muy potente, tiene funcionalidades para verificar mapas, servicios
datos públicos. También tiene, sobre todo, aquí de esto, que involucra herramientas como Arcátago, Map, Globe, son los mismos de caso para los DEI, y también hace una herramienta que tiene una gran cantidad de algoritmos para el conjunto como el business poder llegar a crear grandes workflows, redes, uniendo procesos, pequeños procesos que se pueden unir las salidas de uno con otro y resolver problemas. Esto es algo importante. Pocas herramientas sencillas de llegar a resolver modelos bajo. Dando entonces los sistemas de escritorio libre, van un poco detrás de los sistemas de escritorio propietarios, pero la complejidad de poner el código fuente de facilita mucha ventaja. Podemos modificarlo, podemos ver qué es lo que tiene un sistema de información gráfico propietario y implementarse. En este caso tenemos Graph, Quantity, Green, Brasil, Map, Maker, Región, Link, así. Y hay muchos más que se pueden consultar en esta web. Voy a mencionar algunos aspectos de cada uno de ellos. Grass es muy potente, tiene una interfaz un tanto complicada de aprender, pero de un origen surgió muy fuerte para ganar rastros. Permite hacer visualizaciones de dimensiones, combinar múltiples fuentes de datos, realizar una gran cantidad de análisis. QGIS es otro de los sistemas de información gráfico libre. Se olvidaba, Graph está implementado en C++. QGIS es otro de los que está implementado en C++. Permite la visualización de datos multimodales. En este caso, surgió de un principio como un software fuerte para análisis vectorial, pero se han implementado varios módulos, ya sean Python o C++, que permiten la conexión con Graph y utilizar toda la potencia de raster del sistema Graph. Además, contamos con otros como Spring, MapMaker, que son menos utilizados. OpenJump surgió en Canadá, Java, y sirvió de base para UDIP, un software un poco más robusto que OpenJump, que hoy en día se utiliza mucho. POC, hemos tomado POC como software con el que estamos haciendo el curso, el taller, que ustedes están habilitados a él. Tiene muchas ventajas. Es un software propio de la Generalitat Valenciana, porque es un proyecto parado por esta región de Valencia y ya se ha diseminado por toda Iberoamérica. Tiene comunidades importantes en casi todo el país. Recientemente, la semana pasada, fueron las primeras jornadas nacionales de Perú, y bueno, pronto estarán disponibles materiales de esa jornada. Hubiera sido interesante haber podido dar una charla antes que hubiera permitido a todos ustedes poder participar en esa jornada, para el trabajo de los saberes. Además, tiene gran parte de las funcionalidades cubiertas, todo sirve para análisis, sirve para y hoy en día está muy quieren querer trabajar en este tema de información rápida, para implementarle nuevos módulos para realizar test integrados en se ha implementado en Java y es muy fácil hacer un nuevo módulo, agregarle funcionalidades y sacar de ahí una tesis que necesita para realizar su un paso más alto del cliente de escritorio, claro que se conoce como una estructura de datos espacial. La estructura de datos espaciales abarca todas las políticas y estándares de recursos humanos necesarios para la efectiva recolección, concentración, acceso, entrega y utilización de los datos espaciales
en comunidad local, nacional, regional, global. Esto debería surgir desde la base, los distritos deberían tener su propia infraestructura de datos locales, unidas con los distritos para que las provincias pudieran tener su propia infraestructura de datos locales y de esa manera ir avanzando la tecnología de este país para tengo entendido que acá se ha terminado hace poco el catastro, pero que no está todo completo. Y la cartografía base para todos los análisis que se pueden hacer sobre los territorios, análisis de riesgo, control de todo tipo de elementos sobre la población. Entonces, la infraestructura de datos espaciales da la posibilidad de llevar todo lo que se hace en el software de escritorio a la web, publicar los datos para que a niveles nacionales o regionales esa cartografía de base disponible para que otras empresas puedan tomar esa información y generar su propia cartografía, generar nueva información sobre ella, que puede ser útil, que puede generar una actividad. Existen un grupo de clientes en el campo del software propietario. Tenemos como Google Maps, lo conocemos todos. Tiene un grupo de funcionalidades bastante diferentes. Se puede usar libre, pero no disponemos del código fuera funcionalidades sobre el tema de lo que Google quiera brindarle a la población. Entonces, en el caso de los clientes de los libros, tenemos algunos importantes como la web, Verdad, en este caso Verdad, aquí nos permite vincular y hacer los portales de una manera muy intuitiva, con unas funcionalidades básicas. Siempre en la web las cosas se usan un poco más y nunca vamos a llegar a hacerlo tan robustos como temas de escritorio, pero bueno, Verdad es una biblioteca que nos permite bastante a las funcionalidades que se pueden lograr en el sistema. Además, contamos con dos herramientas de metadatos. Todos conocemos que los metadatos son aquellos datos que dicen describir los datos. Contamos con herramientas cada caso propietario, nos permiten descubrir dónde están publicados en una infraestructura de datos espaciales los datos. Mapas mundiales y tal. En el caso de las herramientas libres de metadatos, contamos con algunas poderosas como Network, y la nos permite hacer consultas, buscar de manera automática un grupo de datos. En el caso de los servidores, para los componentes y servidores que están en una infraestructura espacial, contamos con uno de todos los propietarios, como Articeto, pero en el mundo del software libre, estamos muy de moda Observer como herramienta que nos permite publicar mapas de información mediante servicios que se puedan consumir por organizaciones que se hagan para la infraestructura espacial del país, una región. Y claro, ahí te dejo los datos, los enlaces para que puedan consultarse. Los servidores de base de datos espacial es algo que también está de moda. Han ido surgiendo posibilidad de añadirle a los sistemas de base de datos la posibilidad de almacenar los datos vectoriales. Y en el caso también datos raster. En este caso tenemos el server. Tenemos el servidor server, Oracle Spark, que es uno de los más fuertes del mundo propietario, y muchos de los software libres temas de base de datos que quisieran llegar a ser atendidos como lo es Oracle Spark. Dentro del mundo del software libre se destaca mucho POSIX. POSIX
Es una extensión del sistema de base de datos sobre SQL, ustedes van a implementar sobre SQL, y nos permite nos da la posibilidad de hacer datos geográficos en el mismo escritorio, aprovechando todas las ventajas del escritorio de base de datos. SQL no llega a ser como tal un sistema de base de datos espacial del todo, que permite almacenar dentro de las bibliotecas libres de propietarios. Contamos con y dentro de las libres algunas propiedades, propiedades, geotus, que contienen una cantidad de algoritmos. Ponemos el código fuente, podemos meter de nuevo algoritmos para que se puedan hacer. Ahora, como yo veo presente y el futuro, ya hoy en día podemos hablar de que aquí software que lleva la vanguardia del mundo ya está montado en la nube. Ya estamos hablando de que podemos disponer de datos de servicios, de herramientas en la nube. Es algo que estamos usando, pero ¿por qué no intentarlo hacer también con algunos software libres? Y hay algunas herramientas como Campo, CatchoDB, que se han aventurado a intentar hacer cosas. En el caso del software libre, como es en la nube, de todas maneras, aunque sea libre, alguien tendrá que pagar los servidores y la máquina. Y otro aspecto que quería resaltar es que con los aspectos de conocimiento de Big Data, estas son las V que corresponden a Big Data, es decir, grandes volúmenes de datos, velocidad de proceso, velocidad de datos, sobre todo el valor de la visualización. Y en conjunto, todas nos dan un grupo de funcionalidades para análisis de grandes volúmenes de datos que están generando hoy en día. Los sistemas de información gráficos no están al centro de esto. Ya empezarán a surgir iniciativas que hagan uso de mapas para análisis de problemas como el caso de disculpa a la salud. Y de esta forma debería concluir las herramientas para los problemas que somos propietarios a la vanguardia, pero los sistemas de información geográfica son libres, están haciendo un poco la competencia. Necesitamos que los estudiantes como ustedes cada día más empiecen a utilizar el software libre y no depender de cosas, licencias para tareas, para causar de grandes gastos. Agradecemos la ponencia del ingeniero Rommel Vázquez Rodríguez. Nuevamente un fuerte aplauso para él. A continuación, la siguiente ponencia está a cargo de la ingeniera Marilde Teresina Prado Sardo. Fue profesora asociada en experiencia en el Centro de Ciencias Exactas y Tecnológicas, Departamento de Computación de Universidad Federal de São Carlos, doctora de Ciencias con énfasis en Física por la Universidad Federal de São Carlos, 1994, y licenciatura en Informática por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, 1991. Principales áreas de interés: ingeniería y aplicaciones de ontología, script y fusion, recuperación de información, minería de datos, integración de datos y web semántica. La recibimos con un fuerte aplauso. Bom dia. Vocês já repararam que eu não falo espanhol? Já perceberam? Querem aprender português? Vocês vão ter uma ótima oportunidade hoje. Mas, para facilitar para vocês, a organização do GIMES convidou uma pessoa que vai ser fabulosa, a senhora Ana Maria. A senhora Ana Maria irá traduzir o que eu for dizendo. Caso você não entenda, ela vai traduzir para o espanhol e aí vai ficar tudo bem, ok? Entenderam até agora?
Sim ou não? Sim? Ótimo. Bom, Ana Maria, pode subir. Vou apresentá-la. Essa é a nossa salvadora da pátria, senhora Ana Maria. Muito agradecida. Bom, eu combinei com ela, e eu vou tentar fazer isso, falar uma frase e ela traduzir, tá certo? Caso vocês precisem que eu fale mais devagar, vocês podem dizer, professora, mais devagar, se você quiser aprender português, certo? Ella dice, si ustedes quieren que ella hable más despacio, ustedes pueden preguntar, pueden decir que ella hable más despacio. Tudo bem? Acho que vamos nos entender. Bom, como já foi dito, meu nome é Marilde Santos, sou professora da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Ella es profesora de la Universidad de San Carlos. Sou também líder do grupo de banco de dados da UFSCar. É um grupo de pesquisa que foca em estudos de banco de dados. Ella es líder del banco de datos, un grupo de pesquisa un grupo de investigación del grupo de banco de datos. E aqui estou representando o meu país, meu lindo país. Amo meu país. E vim conhecer o seu país. É a primeira vez que estou aqui e estou gostando demais. Ella dice que gusta mucho del país, que viene a ser enviada de Brasil. Vocês vão observar que eu tentei fazer uma tradução usando o Google Tradutor, então não me culpem se tiver alguma coisa muito errada, para facilitar o acompanhamento de vocês. Ok? Então, eu organizei os slides usando um espanhol dentro daquilo que eu consegui fazer, certo? Por favor, não riam se estiver muito errado. Ella dice que ella hizo una traducción de acuerdo al Google Traductor y que no la culpen si está equivocada. Bom, essa sou eu. Conseguiram reconhecer? Pessoal, tem idade para ser fora de vocês. Né? Olha só. Minhas principais áreas de interesse: engenharia e aplicações de ontologias. Ontologias CRISP e Fuzzy. A ontologia CRISP, ela trata apenas de uns e zeros. É a nossa lógica booleana. Enquanto a lógica fuzzy, a ontologia fuzzy acompanha a lógica fuzzy. Então, ela permite uma variação entre 0 e 1. Certo? Então, eu trabalho com engenharia e aplicações de ontologias, tanto CRISP quanto fuzzy. Trabalho ainda com recuperação de informação, mineração de dados, integração de dados e web semântica. Eu posso resumir tudo isso a uma preocupação com o trabalho em semântica de dados. Então, eu estou preocupada com o significado dos dados e, a partir do significado dos dados, eu consigo aplicar em qualquer uma dessas linhas de pesquisa e aí eu tenho um ganho maior nos meus trabalhos. Dice que ella trabaja con CRISP y Fuzzy. CRISP es un cero, Fuzzy una variación de un cero. Trabaja con recuperación de información, minería de datos, integración de datos y web semántica.
Bom, eu estou aqui para falar sobre aplicações de ontologias, porque é através das ontologias é que eu trago a semântica de dados. Ella está aquí para la aplicación de ontologías porque trata de la semántica de datos. Mas vocês vão te perguntar, o que é ontologia? É a primeira pergunta, o que é uma ontologia? Você sabe o que é uma ontologia? Dice que ella quiere decirles lo que es ontología. Ustedes saben lo que es ontología. Quem sabe, levanta a mão. Ele sabe. Quer responder? Exato. Na computação é isso. Olha só, ontologias, pelo que ele sabe, pelo que eu uso, é a nossa visão da ciência da informação, da ciência da computação e da ciência da informação. Porém, ontologias, elas surgiram muito antes, já lá no século XVII, um filósofo alemão chamado Christian Wolff, ele já cunhou esse termo ontologia para significar que é a área que estuda o ser. Então, estuda o ser enquanto ser. Dice que primero hubo filósofo alemán Christian Wolff en el siglo XVII habló de ontología que estudia el ser. Isso. Porém, como todo bom informata, como todo bom computólogo, nós desvirtuamos um pouco essa ontologia, tá certo? Então, embora a ontologia tenha esse significado filosófico, nós utilizamos na comunidade da ciência da computação e da ciência da informação como sendo uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada. Dice que ellos modificaron ese significado filosófico por otro que es una especificación formal explícita de una conceptualización compartida. Exato. E quem fez essa nova conceituação foram Gruber, Studer, Benjamin e Fensel, lá nos anos de 97, 98. Quantos de vocês eram nascidos em 97? Alguém era nascido em 97? Levanta a mão quem era nascido em 97. Ok. Estão recém-nascendo? Provavelmente, né? Pois bem, lá em 97, então, Gruber, Studer, Benjamin e Fensel definiram o que é ontologia para a área da ciência da computação e ciência da informação. E é nesse conceito que eu trabalho. Mas, obviamente que você vai perguntar, o que significa isso? O que significa dizer que ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada? Significa que uma ontologia deve ser possível, os seus termos, serem colocados numa linguagem formal, de uma forma não ambígua. Ou seja, eu não posso ter dois significados para o mesmo termo. E devo ter os conceitos do domínio que estou retratando realmente compartilhado, ou seja, os especialistas daquela área devem estar em acordo sobre o significado desses conceitos. Dice que los especialistas deben estar de acuerdo con el significado de estos conceptos, que no debe ser antiguo, que no debe tener dos significados. Bom, eu vou aproveitar a palestra do meu amigo cubano, que falou para vocês um pouco sobre SIGs. E SIGs, obviamente, tem muito a ver com cartografia, tá certo? E vou lhes dar um exemplo de uma aplicação de ontologias usando a cartografia. Nesse exemplo que está aí no quadro, nós temos um grande problema. Qual é o problema? Usuários leigos tentando transformar seus dados em uma informação visual, em um mapa, e essa área se chama
mapas temáticos, certo? Mas a pessoa que não está preparada para isso, ou seja, não é um cartógrafo, não é uma pessoa que tenha estudos adequados para isso, pode incorrer em alguns problemas. Como o exemplo que está aqui. Então, foi fornecido uma interface para um usuário leigo e ele fez uma escolha de cores erradas, horríveis, porque são cores muito próximas, e aí acaba que o mapa não traduz a informação necessária. Por quê? Porque a diferença de cores não dá a gradação adequada para você perceber as diferenças entre as áreas. Ella dice que dentro de todo esta diapositiva para mostrar que se pueden incurrir en errores en cuanto a los colores. Cuando no se puede usar colores adecuados. Para determinados tipos de dados, eu tenho que ter escolhas adequadas. Que tipo de mapa que eu quero usar, que tipo de informação que eu quero apresentar. Bom, então, existe um problema que é o seguinte: nós temos muitos dados e queremos visualizá-los e não necessariamente temos conhecimento para isso. Então, o que fazer? Acontece que a área da cartografia tem conhecimento muito bem estabelecido sobre isso. Então, dado um determinado tipo de dado, eu posso representar a informação de uma determinada forma. E aí, para cada uma dessas, eu posso ter um cuidado de como deve ser o espaçamento, como tem que ser o tamanho, a altura, orientação, forma. Ella dice que de acuerdo a esto pueden hacer diversos tipos de datos en cuanto a cuál puede ser el espacio, el tamaño, la altura, la orientación. Bom, a partir desse conhecimento que os cartógrafos têm, e é um conhecimento muito forte nesse domínio, é possível fazer o quê? É possível você reunir esses conhecimentos e produzir uma ontologia. Uma ontologia que capture os principais conceitos e como é que eles se relacionam, como é que eles se estabelecem, tá certo? Quem propôs essa ontologia foi um estudante meu em seu trabalho de mestrado. Essa ontologia, como vocês podem observar aqui, na verdade, a ontologia ela é uma taxonomia. É uma taxonomia de conceitos onde você estabelece como é que esses conceitos se relacionam e aí, a partir desses relacionamentos, é possível você fazer inferência, que é o grande potencial da ontologia. A ontologia, ela não só representa o dado, como o meu colega acabou de comentar, mas também ela permite que você faça inferência de informações que não estão muito explícitas na ontologia. Ella dice que a través de estos términos se puede inferir dados. Então, você pode ver que nós temos ali vários axiomas. Então, eu tenho aqui, olha, o mapa temático, Chlorochroma Thematic Map, ou então Chloropathic Map, tem uma área, um símbolo de área temática. Esse símbolo tem algumas variáveis visuais. Uma variável visual pode ter algum gráfico semiológico, então como é que você percebe essa informação. E dado um gráfico semiológico, eu posso ter diferentes tipos de dados, um dado quantitativo absoluto ou um dado quantitativo derivado. Bom, não interessa muito para a gente debulhar essas informações, porque nós não estamos aqui para estudar cartografia. Mas o que é importante é você saber que pela ontologia eu consigo capturar os conceitos do domínio, representá-los e depois eu posso utilizá-los.
Exatamente. Então, a partir do tipo de dado que você tem, os dados têm uma certa classificação, dependendo do tipo de dados, a ontologia vai te permitir apresentar num mapa temático, visualmente, de uma forma a ganhar conhecimento. Porque dado é diferente de conhecimento. Acho que todos vocês já sabem disso. Dado é uma coisa, conhecimento é traduzir aquele dado para algo que eu realmente possa aproveitar e utilizar. Correto? Ella dice que dato es diferente de conocimiento. Y a partir del dato usted puede aprovechar los conocimientos. Agora, a grande chave da ontologia está nos axiomas. São esses axiomas que vão permitir a inferência de informação a partir da ontologia. E para isso nós teremos o raciocinador de ontologia, que vai pegar essa ontologia, raciocinar sobre ela y ahí obtener conocimiento. Ellos tienen una persona que va a visualizar, va a coger la acción, va a visualizar y a través de ella va a dar acción. Bom, mas ainda fica a pergunta. Para que serve a ontologia? Ok, eu peguei o domínio, transformei numa ontologia. E o que eu faço agora com ela? No caso do meu aluno, ele propôs esse sistema, WPS cartográfico, e aí, com esse sistema ele embute um raciocinador de ontologia. Então, o que ele recebe de entrada? Ele recebe de entrada os dados, que devem ser apresentados no mapa temático, e uma ontologia, que nesse caso é a ontologia que ele acabou de construir, né? Então, com a ontologia que ele construiu e os dados fornecidos de entrada, o sistema cartográfico vai apresentar uma simbologia codificada, usando JSON, XML, alguma dessas linguagens. Com essas linguagens, então, eu posso colocar usando alguma ferramenta, como o Google, né? Tem ferramenta para apresentação. Dice que a través de los datos puede usar herramientas que pueden usar los datos de arriba, colocar una respuesta que puede ser disponible. E lá está você ainda, né? Ok, estou de acordo, mas como é que a ontologia ajuda? Você falou e não me disse, né? Na realidade, o que vai acontecer é que o raciocinador de ontologia vai auxiliar na decisão sobre qual mapa representa melhor o seu dado. Então, temos diversos tipos de mapas, eu estou representando apenas dois aqui, o mapa Prisma e o mapa 3D de símbolos proporcionais, mas com a minha ontologia eu consigo raciocinar e apresentar uma melhor formatação para os dados, mesmo que a pessoa que esteja manipulando o sistema seja leiga, quer dizer, seja uma pessoa que não está habituada a lidar com a informação cartográfica. Ok? Ya dice que con la ontología ella puede decidir cuál mapa debe usar aún cuando la persona no tenga el tipo de ley. Mas o título da minha apresentação é Aplicações de Ontologias, desde a web semântica até a mineração de dados. O que eu vou apresentar aqui para vocês são diversas aplicações de ontologias na realidade. Mas por que eu vou falar um pouquinho sobre a web semântica? Ya dice que va a presentar varias opciones de ontología, va a hablar sobre separación. Eu vou falar um pouquinho sobre a web semântica porque, embora nós estejamos utilizando ontologias há muito tempo, tá certo? Para várias aplicações, a web semântica foi que jogou luz para essa ferramenta importante. Então, quando eu criei a web semântica, está parado. Exato. A web semântica, ela trouxe luz por quê? Porque ela promete muito. Você sabe o que é web semântica? Alguém aqui sabe o que é web semântica? Além de vocês dois, porque eu sei que vocês sabem. Agora, quem mais? Você também deve saber. Vocês já ouviram falar sobre web semântica? Quem ouviu, levanta a mão.
Juro que eu não vou perguntar nada para vocês, só quero saber. Nunca ouviu falar? Pois é, na realidade, vocês não ouviram falar, mas vocês já devem estar utilizando. Qual que é a ideia da web semântica? A web antiga, se quiser assim, a tradicional, ela estava preocupada com o quê? Ela estava preocupada com a apresentação. Então, as páginas que a gente tinha eram o quê? HTML, correto? Alguém aqui conhece HTML? Vamos! Alguém conhece HTML? HTML. Dice que se alguien conoce HTML. Todo mundo conhece. Desculpe. Ok. Outra pergunta. HTML permite representar o quê? Dice que si el HTML, ¿qué permite representar? A formatação, não é? Não é formatação? É como se apresenta a página, é isso? La que permite presentar la página. Isso, a apresentação da página. Todo mundo. Todos nós. Onda, vamos fazer onda. É isso. HTML todos conhecemos. E HTML serve para a apresentação da página. Então, por ela, você simplesmente está preocupado com o visual. Como é que a página se apresenta? Agora, na web semântica, o que vai importar é o conteúdo da página. É o que existe nessa página, não apenas a sua apresentação. Ya dice que la web semántica está preocupada con el contenido de la página, no solo de la presentación. E por que está preocupada com o conteúdo da página? Como é que você faz buscas na internet? Além de usar Google. ¿Cómo hacen ustedes búsquedas? Además de Google. Além de Google, como é que você faz busca? Pessoal, a questão do conteúdo das páginas, ela é importante por quê? Porque nós humanos conseguimos, a partir do Google, vem lá uma série de páginas, né, são ofertadas para você, você abre as páginas, você reconhece o conteúdo. Você é um ser humano, o ser humano reconhece esse conteúdo, mas tem que acessar página a página, correto? Dice que a partir de Google nosotros aprendemos a reconocer las páginas porque somos seres humanos, página por página. Porém, a web semântica, ela vai permitir o conhecimento do conteúdo na página através de metadados, e isso vai favorecer que máquinas compreendam o conteúdo. Portanto, você vai poder construir agentes inteligentes que vão vasculhar a internet e descobrir aquilo que te interessa. Isso é web semântica. Dice que a través de la web semántica se van a usar máquinas que van a poder comprender el significado. Compreenderam? Acompanham até agora? Ok. Bom, mais formalmente dizendo, a web semântica é um metadado baseado em infraestrutura para raciocínio na web. Tudo bem? Isso é que é a web semântica. O que isso quer dizer no final das contas? Isso quer dizer que cada recurso na web, cada um deles, deve ter uma informação sobre si mesmo, que ele vai disponibilizar para os agentes. E essas informações são metadados. Ok? Isso é que é a web semântica.
Aí cabe uma ligação com a internet das coisas, né? Que o nosso amigo da Cisco comentou. Agora, as aplicações que você vai poder ter com a web semântica, quando ela estiver mais avançada, porque nós já avançamos bastante, mas ainda tem muito a avançar. Vai permitir, por exemplo, que você está interessado em programar uma viagem ao meu país, à minha cidade, e quer buscar passagens, hotéis, como se locomover no Brasil, quais são os pontos turísticos. Dice que si usted está interesado en viajar a su país, va a poder aprender, va a poder conocer los pasajes, los lugares turísticos, conocer. Você, ao invés de fazer você mesmo entrando nos diversos sites e procurando a informação, você vai poder construir um agente ou ter algum agente disponível para você que vai fazer isso para você. Você vai dar as restrições, você vai dizer quanto você quer gastar, quanto você pode gastar, né? Quanto de dinheiro, quais são as suas preferências, se você gosta de praia, se você gosta de montanhas. E aí, o agente vai trazer essas informações para você, vai apresentar, e uma vez que você decida por uma programação, o agente pode, por exemplo, já incluir na sua agenda, já pode estabelecer contato com pessoas daquele lugar para te auxiliar e coisas desse tipo. Então, existe um campo para se caminhar dentro da web semântica, principalmente para vocês jovens, que é exatamente buscar as aplicações que podem ser muito rentáveis para vocês, fornecendo esse tipo de serviço, usando esse potencial da web semântica. Ella dice que a través de la web semántica se pueden usar agentes donde ustedes pueden colocar restricciones, como qué lugares quieren visitar, cuánto pueden gastar, todo, y el agente ya les va a colocar en su agenda lo que ustedes necesitan. Mas, falando assim, dá a impressão que a web semântica é uma coisa que surge do nada, e nada surge do nada, certo? Bom, obviamente que a existência da web semântica ela está muito associada com a evolução da web. Então, observem que na década de 90, 2000, nós temos a web 1.0, mas nesse momento a web estava preocupada em se construir, certo? Em definir quais são os recursos de informação, a possibilidade de marketing a partir dos seus sites. Dice que todo tiene su historia, que se comenzó con la web 1.0, estaba preocupada en cómo preparar la información, cómo hacer el marketing. Já em 2000, 2010, surge então o que a gente chama de Web 2.0 ou então Web social, que aí você já está vivendo bem essa época, certo? Que é onde estouram as relações sociais na rede. Então hoje, tem alguém aqui que não faz parte do Facebook? Facebook? Yes, todos nós. Twitter? Yeah. E por aí afora. Ou seja, nós realmente começamos a ser mais interativos, a compartilhar, criar, gerar e armazenar informações coletivamente, certo? Dice que a partir de la web 2.0 se especializó en las relaciones sociales, como el Facebook, el Twitter, de ahí aprendimos a compartir las relaciones sociales. 3.0. A Web 3.0, já que a gente pressupõe começando ali em 2010 e indo até mais ou menos 2020, ela está caminhando
para descobrir o significado dos recursos. Então, aí é que entra a web semântica. Então, o que você pode perceber a partir daí? Que a web semântica, ela não vem substituir a web atual. Ela vem estender a web atual. ¿Ok? La web 3.0 está preocupada con el significado de los recursos y que viene a extenderlo. Exato. E aí o Tim Berners-Lee, né, que é o inventor da World Wide Web, ele disse o seguinte, que com a web semântica, o que nós vamos ter é uma grande base de dados. Teremos a web como uma grande base de dados. Exato, nós saímos de uma atitude passiva para ativa dentro da web. E aí é que vem a conexão com a internet das coisas que o nosso representante da Cisco veio conversar com vocês. Imagine o seguinte, como é que realmente a internet das coisas vai favorecer tudo aquilo que foi dito? Se houver metadados adequados que possam favorecer que agentes atuem daquela forma. E isso é web semântica. Ok? Entende, la web semántica puede aprovechar, puede favorecer los cosas a través de megadatos. Estão nos acompanhando até agora? Eu não estou habituada a lidar com o tradutor, então às vezes eu começo a falar e esqueço que ela tem que traduzir. Olha, quando eu estiver falando coisa que vocês não estão entendendo, vai ser professora, menos, ok? Então tá. Mas, e como se constrói a web semântica? O que é a web semântica? Porque lembra o seguinte, eu disse que a web semântica é construída com metadados sobre uma infraestrutura, correto? Que infraestrutura é essa? Bom, a infraestrutura que nós temos, ela é dividida em níveis. Esses níveis ou camadas, para mim camada, para vocês capa, né? Camadas são divididas em capa estrutural, sintática, semântica, lógica e de confiança. Ok? Ella dice que la web semántica está dividida en capas estructurales, sintáctica, semántica, lógica y de confianza. O que essa capa estrutural mantém? Componentes para identificação e estruturação dos recursos. Então aqui é que eu vou ter as ORIs, por exemplo, né, que é a localização única de um determinado recurso. Na capa sintática, eu vou ter a descrição formal dos recursos. Na capa semântica, eu vou ter o estabelecimento dos níveis de relações semânticas entre os vocábulos. E na capa lógica, eu vou explicitar como é que se comportam através de regras, essa camada que tem aqui, semântica, e a confiança vai ser a prova e validação de todo o dado. Então, esse conjunto de camadas é o que forma o que a gente chama de web semântica. El conjunto de capas es lo que forma la web semántica, que va a tener con la capa estructural, está ahí con los componentes para identificación y estructura de los recursos. Después la capa sintáctica que describe la formación del recurso, la capa semántica que establece los niveles de relaciones semánticas de vocabulario, la capa lógica, las reglas lógicas, y luego con la confianza nos da una prueba de imaginación. E onde entra a ontologia? Até agora eu falei bastante de semântica, então já dei uma pista para vocês, certo? Então na camada semântica é onde entram as ontologias. Então, se eu conheço qual é o domínio, eu estabeleço uma ontologia e consigo interpretar semanticamente com significados os vocábulos que eu encontro nas páginas da web. Fechou? Con la web semántica usted consigue
são usadas na camada semântica. Certo? Olhando mais de perto, vamos colocar uma lupa. Como é que fala lupa? Lupa também. Lupa? Ok, estamos nos entendendo. Colocando uma lupa sobre essa parte da camada semântica, o que a gente enxerga ali dentro? A gente enxerga o seguinte: olha só, nós temos uma camada dos dados. E essa camada de dados, ela é representada por uma linguagem chamada RDF. Que a través de esto podemos ver esa capa que es la RDF, ok? E essa camada aqui em cima, onde nós temos o WL, temos as regras, temos o SparkL, que é uma linguagem para consulta de regras. Aqui nós temos a parte das ontologias. Observem que toda essa estrutura está construída sobre XML e namespaces. Fala para eles, o que é XML para vocês? XML? Ah, ok. Ah, estamos falando a mesma língua. Ótimo. Gente, então, em cima da XML, quem conhece XML? Todos conhecem XML? Já ouviram falar? Já viram o código XML? Ah, eu acho que todos já viram. Por quê? Porque na hora que você vai jogar aquele joguinho maneiro, né? Aquele joguinho legal, tem lá uma interface que você tem que fazer uma configuração, você configura um XML. Você vai exportar uma aplicação, você exporta em XML, você vai importar uma aplicação, importa XML. Então, dificilmente hoje nós temos pessoas da nossa área que não conhecem a linguagem XML. Gente, a XML foi um divisor de águas. Es bonito, la XML es una división de aguas. Exato. Por que ela é um divisor de águas? Porque, através da flexibilidade provida pela XML, eu consigo fazer representações de conteúdos olhando para o RDF. Então, a RDF, na verdade, ela é descrita usando XML. Obviamente que não somente XML, pode ser usado algumas outras linguagens, mas basicamente hoje o que a gente usa é XML. E qual é o detalhe? Como é que eu chego na ontologia? Ok, professora, você está falando do RDF, mas o que isso tem a ver com ontologia? Acontece que essa linguagem que está aqui em cima, a OWL, é a linguagem que você vai usar para construir ontologias. E essa linguagem, olha só, ela é construída usando XML e RDF. Fechou, né? Encaixou. Isso? Precisa traduzir? Essa flexibilidade é fantástica. Lembrando que o Google, ele faz as suas buscas por força bruta, você sabe disso? Google é uma ferramenta, sim, ela só consegue fazer o que ela faz porque ela tem muita capacidade computacional, mas muita capacidade computacional e de armazenamento. Agora, unindo a capacidade do Google com a web semântica, tudo de bom. Tudo de bom. Certo? Ella dice que Google tiene una cosa bruta, tiene mucha capacidad y uniendo con la web semántica todo va a ser mejor. Bom,
Então, como eu disse ao princípio, a web semântica é metadado baseado em infraestrutura para raciocínio na web. E os metadados, eles são conjuntos de declarações e essas declarações se referem a cada um dos recursos. Mas essas declarações, elas trazem que tipo de informação? Na verdade, nós dividimos em 3 recursos, propriedades e as próprias declarações. Os recursos é uma URI, é uma imagem, é um recurso que você tiver na web. As propriedades é como esses recursos estão interagindo, como é que eles se relacionam. E as declarações reúnem 2 recursos com a sua propriedade. Então, forma o que a gente chama de tripla. Sempre que você for ouvir falar de RDF, você vai ouvir falar de tripla. E essa tripla, na realidade, usa essa terminologia, SPO, para source, predicado, objeto. Então, você está falando de um recurso, outro recurso, e como esses recursos estão relacionados. Ok? Código que você pode olhar pela estrutura que você está usando um XML, mas está usando um vocábulo especial da OWL e a OWL está usando recursos da RDF. Ok? Então aqui eu pus esse exemplo apenas para mostrar para vocês como, para eu expressar a ontologia, eu realmente vou ter que usar a RDF, porque eu vou ter que trabalhar com os metadados desses recursos. Ok? Então, a OWL permite definir a terminologia utilizada em um contexto específico, ou seja, qual o vocábulo desse domínio. Pode traduzir. Que con la OWL puede buscar cuál es el vocablo que se necesita. Permite definir também possíveis limitações nessas propriedades. E também permite apresentar as características lógicas dessas propriedades e a equivalência desses termos, né, através da ontologia. Permite presentar las características lógicas de equivalencia de los términos a través de ontología. O pessoal está ficando meio demorado, né? Porque a gente tem que parar um pouquinho. Vocês não vão se importar muito, né? Perdoem. Bom, então, olha, a OWL, ela, na realidade, expressa os conceitos básicos, que são os nossos recursos, em termos de classes. Lembra que eu falei que a ontologia é uma taxonomia? Você sabe o que é uma taxonomia? Sim? Uma classificação é uma taxonomia. Então eu vejo cada um dos conceitos como sendo classes. E aí eu posso expressar relacionamentos como classes e subclasses. Ok? Posso dizer que conceito é similar a um outro conceito. Tudo isso eu posso fazer através das ontologias. Certo? Ok. Isso que eu disse está tudo aqui escrito. Bom, alguns exemplos de aplicações web semântica. Quando eu falei para vocês que talvez vocês não saibam, mas estão usando a web semântica, olha só, alguém aqui usa o Mozilla Firefox? Usa! Então você está usando a web semântica? Olha só, você observa aqui que o Mozilla, ele tem os seus dados internos armazenados em RDF. Portanto, mesmo sem você saber, você já está produzindo material com informação de conteúdo. Interessante? Mesmo que você não esteja consciente fazendo isso, mas você já está fazendo isso. Você está usando uma ferramenta que traduz a RDF, e que usa a RDF para os seus componentes internos. Dice que como Mozilla ustedes ya están entrando en la RDF, que es una componente que almacena datos.
O Dublin Core, talvez esse você não saiba, mas é um metadados para bibliográficos, né, muito utilizados, e ele é muito utilizado em bibliotecas digitais. Então, se você acessou alguma biblioteca digital que está usando a representação Dublin Core, você também já está usando a Web Semantic. Yes. Isso já é um pouquinho mais difícil de você saber, né? Você está usando ou não. Dice que las bibliotecas también se puede usar a través de la RDF. E aí, uma aplicação um pouquinho mais restrita, provavelmente nós aqui não utilizemos, né? Mas é o consórcio Gene Ontology. Gene Ontology é uma ontologia bastante complexa na área da genética e expressa o nosso genoma, e o vocabulário dela é toda expressa em RDF ou WR. Legal, né? Então nós já temos muitas. Gente, eu trouxe só algumas aplicações, mas tem muitas outras. Provavelmente você usa e não está sabendo, mas você já está usando a Web Semantic. Saindo agora da Web Semantic, eu vou falar de mais algumas aplicações, e prometo que agora vai ser mais rápido. Mais algumas aplicações de ontologias, ou seja, além da web semântica, além da visualização de dados, que eu já apresentei para vocês, o que mais eu consigo fazer com ontologias? Aqui eu vou apresentar alguns exemplos de pesquisas que eu conduzi com meus alunos. Então, são alunos que produziram resultados em cima das ontologias. Dice que va a presentar investigaciones de sus alumnos que han producido desde la web de Marco. Pessoal, estou levando um puxão de orelha aqui pelo tempo. Bom, então eu vou passar mais rápido. Depois a gente pode conversar mais, caso você tenha interesse. Nesse trabalho, meu estudante usou ontologias para definir o risco da cadeia química do leite. E essa solução, ela é tão boa que está sendo empregada pelo meu ministério MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, ele gerou uma ontologia chamada APA. Essa ontologia traz quais são as associações perigosas de analitos químicos presentes no leite. Muito, muito interessante esse trabalho. Eu vou passar um pouquinho mais rápido por causa do puxão de orelha. Ella dice que hicieron una investigación sobre la leche, sobre el riesgo de las reacciones biológicas en la leche. Esse é o exemplo, né, da ontologia que ele construiu. E aqui o ganho que nós tivemos frente à solução que o MAPA usava anteriormente. Então, nós hoje permitimos realmente uma distinção, observando quais são os riscos no alimento que são possíveis de detectar com a nossa ontologia. Queria só chamar a atenção que esse rapaz aqui, o Arthur Urquizo Baldarrago, foi um colega de vocês. Ele se formou nessa instituição e foi para o Brasil fazer o seu mestrado. E ele trabalhou com ontologia de domínio fuzzy e ontologia do usuário para uma abordagem de recomendação. Ok? Dice que Urquizo Baldarrago es de esta universidad y luego fue a hacer su mestrado, doctorado en Brasil. O Juvenil Aires usou o trabalho num contexto de mineração de dados, e ele usou a ontologia para permitir a generalização das regras obtidas. Por quê? Porque na mineração de dados, um grande problema que nós temos é como analisar o resultado. E aí, com a generalização, a gente facilita a apresentação desses dados. Dice que Juvenil Aires hizo un trabajo sobre la generación de reglas de la solución generalizada utilizando ontologías de conceptos fuzzy y similaridad basada en técnicas. Ok. E a Juliana Wolff
agora em 2014, usou a ontologia para fazer uma anotação semântica automática em textos históricos. Agora um convite. Venha conhecer o Brasil, venha aprender português, para a gente não precisar ficar incomodando a vida. O Brasil tem muitos lugares lindos, maravilhosos, que vale a pena conhecer. Venha conhecer São Carlos, a minha cidade, que fica no estado de São Paulo, e essa é a minha cidade, né, São Carlos. Venha conhecer a UFSCar, minha amada UFSCar, adoro a UFSCar. Venha fazer parte do meu grupo de banco de dados do Departamento de Computação da UFSCar. Você será muito bem-vindo. Esperamos por você. Espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa de ontologias de UX semânticas. Desculpem a demora, ok? E agradeço por estarem presentes aqui agora. Agradecemos la ponencia de la ingeniera Marilde Terciña Prado Sardo. La siguiente ponencia está a cargo de David Chandler, de Estados Unidos. He is a Software Development Trainer at Turbo Managed Corporation. Es un experimentado desarrollador de software con 20 años de experiencia, construyendo aplicaciones web en base de datos. Disfruta entrenar a desarrolladores Java en web y dispositivos móviles. Él ha estado de presentador en Google I.O., un importante congreso de Google en Estados Unidos. Aplauso, por favor. Buenas tardes con todos. Soy David Chandler, sí, trabajé por Google 3 años y medio en los Estados Unidos y de cierto son los mejores 3 años de mi carrera. Era una experiencia increíble y quiero compartir algunas cosas con ustedes. Los organizadores de la conferencia me han pedido compartir cosas que he aprendido en mi experiencia con Google. Entonces, esto es lo que hacemos. ¿Cuántos quieren trabajar para Google un día? No todos. Qué lástima. Ok. Voy a cambiar eso entonces. Tengo 10 cosas que quiero compartir. Y perdónme mi español, estoy recién convertido a hablar en español. Solo un año tengo en Arequipa. La primera cosa que me impresionó cuando empecé a trabajar con Google era que algunas personas son genios. Yo era normalmente arriba en mi clase y cuando di un examen en la universidad o en mi colegio, por ejemplo, normalmente yo era una persona en el porcentaje 99%, ¿ya? Menos de 1%, menos de 100%. Y entonces yo pensaba que sí soy persona listo, soy inteligente. Pero cuando empecé a trabajar con Google, descubrí que hay personas que no solamente piensan más profundo que yo, pero mucho más rápido, quizás 10 veces más rápido que yo. Y por eso tenía mucho miedo, porque hay un ambiente de competencia en la empresa. Y siempre me preocupé un poco de cómo parezco a los otros, porque
Yo pensaba que yo era tonto. Sí, trabajé para Google, pero me sentí tonto. Hasta un momento en cual me di cuenta de que muchos en Google se sientan así. Es común. Puedes conversar con ingenieros y pueden decir algo así. Ya, a veces, no diga nadie, pero a veces pienso que soy el ingeniero más tonto en Google. Y yo pensaba, ya, sí, estoy de acuerdo. Es muy interesante este fenómeno, ¿ya? Pero muchos de los ingenieros piensan así, pero también muchos realmente son genios. Esta gorra dice Nubler. Recibieron todas las Nublers esta gorra. Es para indicar que es una persona geek. Nubler igual con New Googler. Y era muy, muy divertido. En la primera semana de trabajo, todos los Nublers vinieron a una reunión grande con toda la empresa que tienen cada viernes. Y todos se ponen estas gorras. Y en un momento de la reunión, Larry Page, el CEO, normalmente dice, ya, bienvenidos a todos los Googlers, ahora a trabajar. Y siempre es un momento de entusiasmo. La segunda cosa que aprendí es que la eficiencia importa mucho para Google. En muchas dimensiones. La eficiencia del usuario importa mucho a Google. Siempre cuentan los clics en productos y tabulan o añaden cuánto tiempo requiere para hacer una operación con software Google. Por ejemplo, el motor de búsqueda, la pantalla Google, tiene solo un field, ¿ya?, para entrar los datos que busco. Y antes de hace 2-3 años, no recuerdo, tuve que presionar Enter para iniciar la búsqueda. Pero ahora no. Inmediatamente, cuando tipeas, los resultados empiezan a aparecer en la pantalla. Guardar o ahorrar tiempo para el usuario. Había un montón de esfuerzo requerido para desarrollarlo, pero vale la pena para Google porque la empresa vale la eficiencia del usuario. Unas personas en la empresa han dicho que el tiempo que puedes guardar con resultados inmediatos puedes desperdiciar con YouTube. Google vale mucho la eficiencia del trabajo. La empresa odia papel. Realmente era muy difícil para mí venir a Perú y trabajar con las oficinas del gobierno acá después de trabajar para Google. Porque en Google todas cosas están en líneas. No hay papel. Realmente no hay papel. Pero aquí cuando tienes negocios con la oficina siempre hay papel. Es igual en los Estados Unidos, pero en Google no. De tiempo, eficiencia también guarda la empresa. La empresa ha establecido en San Francisco y Silicon Valley
un sistema de buses, shuttle buses, para traer los empleados al trabajo. ¿Por qué? Porque los buses tienen Wi-Fi y los empleados pueden empezar a trabajar 1 hora antes de llegar a la oficina. O chequear Facebook. ¿Es lo que dije? Google Plus, chequear Google Plus, sí. Pero valen el tiempo. También conservan dinero y proveen incentivos para ahorrar dinero. Por ejemplo, cuando viajes con la empresa, hay un sistema donde puedes encontrar el límite de gastos para un viaje, avión y hotel en una ciudad. Pero el sistema te permite entrar, hay una negociación quizás con Google, donde si su monto es bajo del límite, puedes guardar la mitad de la diferencia para su viaje próximo. Y por eso vale la pena para los empleados hacer reservaciones más de un mes avanzado, por ejemplo. Y conserva dinero para la empresa, pero con la diferencia, quizás cada tercera vez puedes viajar en primera clase, por ejemplo, en avión. Es un buen sistema y muestra que la eficiencia de dinero también importa. También conservan energía en los centros de datos. Google ha inventado, era la primera empresa, usar centros de datos sin sistema de aire acondicionado. Los centros de datos de Google tienen temperatura más alta que la mayoría de los Estados Unidos y por eso conservan mucha energía. De cierto, conserva dinero también porque es caro instalar un sistema de aire acondicionado. Pero han inventado muchas cosas. Los centros de datos son llenos de servidores, por supuesto, y han considerado el corriente que consume cada máquina y desarrollan sus propias arquitecturas, power supplies, todas partes de la máquina han creado específicamente para conservar energía y también conservar dinero en electricidad. Ok, número 3. Los empleados importan a Google. ¿Quiénes han oído de la comida de Google? Ok, no es tanto famoso. Hay una regla de los primeros años de la empresa que no ingeniero debe estar más de 50 metros de comida. En todas las oficinas tienen los micro kitchen, como acá, con bebidas, con frutas, con snacks, y todo es gratis. Solo puedes entrar al micro kitchen y seleccionar su bebida y lo traes. Todo es gratis. Y es adictivo. Porque cuando estaba allá, yo estaba acostumbrado a entrar un refrigerador y seleccionar mi bebida y traerlo. Pero una vez estaba viajando en el aeropuerto y había un refrigerador que parece mucho similar con estos. Yo he seleccionado y lo traje y ella me ha dicho, tienes que pagar. ¡Oh, tengo que pagar!
bebidas del mundo no son gratis. Ok. En el campus de Mountain View Central en California tienen más de 20 cafés porque sirven almuerzo cada día para 8,000 personas que trabajan en las oficinas. Y entonces, más de 20 cafés y toda la comida es buenísima y todo es gratis. Es una gran ventaja de trabajar para Google. Y cuando trabajes para Google no quieres salir para otra empresa porque tienes que salir de comida también, ¿ya? Buenísimo. Era un concepto de Google de los primeros años, porque cuando tenían 10 empleados, empezaron este práctico de proveer almuerzo. Y ha continuado hasta los 33,000 personas que trabajan allá ahora. También en Mountain View, en la oficina central, puedes comer no solo almuerzo, pero también desayuno y la cena también. Entonces, los empleados nuevos, como estudiantes, como se gradúan de colegio o universidad, no tienen muchos gastos, porque solo tienen que alquilar un departamento en Mountain View y es caro, pero toda la comida puede comer en Google. La ropa también, porque muchas veces distribuyen polos para los empleados. Los beneficios de salud y seguros son proveídos de la empresa también. Entonces, los empleados importan mucho, pero puedo haber titulado la comida importa a Google, pero es la realidad. Ok, la gerencia importa mucho. La mayoría de empresas que desarrollan software no usan este sistema, pero Google sí. Los gerentes son programadores. Pienso que casi todos tienen experiencia con programación. Google no contrata a cualquier gerente de cualquier empresa para manejar el negocio. Solo programadores y ingenieros. Y por eso la gerencia entiende los problemas que están específicamente en nuestra industria. Hay un sistema interesante para gestionar las actividades. Quizás tengo que cambiar. Se llama OKRs, Objectives and Key Results. Y este sistema fue inventado por la empresa Intel, también en Silicon Valley, y fue adoptado por Google también. Cada cuarto del año tienes que revisar tus metas, tus actividades. ¿Qué voy a hacer este cuarto? Y es un proceso de la gerencia en el alto nivel de la empresa. Determina que sí tenemos estas metas para el cuarto y cada departamento y cada grupo entonces determina sus propios metas y eventualmente alcanza el empleado. Y nunca he trabajado para una empresa donde yo tenía parte de la decisión en qué trabajo voy a hacer. Pero era así en Google. Hay mucha flexibilidad. Los gerentes entienden o intentan entender las capacidades únicas de los empleados y quieren caber. Hay un buen cupo o no sé. Okay. A good fit between the work and the employee.
También en el nivel de la empresa hay incentivos financieros para alcanzar los objetivos. Y hay un sistema de compartir las ganancias de la empresa. Y es mucho, porque pienso que cada año las ganancias comparten con los empleados y era aproximadamente 15% de nuestro sueldo. Entonces, por eso teníamos mucho incentivo para trabajar fuerte y efectivamente para la empresa. Pero este sistema me gusta mucho y uso ahora de OKRs, porque un corto es un buen tiempo. Una semana es demasiado corta, un año es demasiado largo, un corto es exactamente correcto para nuestro tipo de trabajo, pienso. Ok, el código importa mucho. Google tiene millones de líneas de código, por supuesto. Cada línea de código es revisado por al menos 2 personas. No puedes chequear, no puedes poner código en el sistema de version control sin revisarlo con otras personas. Y por supuesto, porque es Google, el sistema es automático. Una persona, cuando chequeas código en el sistema, un correo va a personas que pueden revisarlo y ellos hacen comentarios en el mismo código y si lo aceptan, está bien, el código procede en el sistema. Si no aceptan, tienes que cambiar el código y mejorarlo. Pero cada línea de código en toda la empresa es revisado por lo menos 2 personas. Y por eso la calidad es alta. Y es buenísimo práctico, pienso, porque también es una manera de enseñar a todos los ingenieros buenas prácticas de codificación. La revisa es una oportunidad de entender o aprender más de código. Hay foros, también muchos foros, muchos listos de correos, primeramente, para de seguridad quizás, o un incidente cuando un servicio de Google no está disponible para un tiempo. Hay reportes y distribuyen a toda la empresa, todos los ingenieros, qué ha pasado, por qué, cómo mejorar el código de todos, que no pase otra vez lo mismo. Es un buen sistema de comunicación porque el código es muy importante. De hecho, es la religión de Google, pienso. Y es imposible escapar noticias de cómo puedo mejorar código. Es imposible. En cualquier oficina hay papeles, hay noticias por correo, aún en los servicios. Estos son artículos cómo mejorar el código. Todos los servicios en Google tienen estas páginas. Entonces, no puedes escapar. Esta es una razón porque no creo en evolución. Porque la selección natural explica cómo mueren las cosas que no funcionan, pero no explica el origen del código de las cosas que funcionan perfectamente. El ADN es una base de código en nuestras células. He trabajado fuerte con Google en bases de código de 100,000 líneas de código, por ejemplo. Pero la célula tiene información más de 1 terabyte, millones de millones
millones de megabytes en sobre. Es una base de código ADN mucho más complejo que cualquier producto de Google. ¿Qué pasa como ingeniero de software si cubres los ojos y se siente en la teclador y pones por casualidad, ya voy a codigar una letra, otra letra? ¿Qué pasa? El código está roto. Mucho inteligencia y mucho esfuerzo es requerido para mantener una base de código complejo. Y por casualidad, no es posible. Y es interesante que los científicos que han descubierto ADN también están de acuerdo conmigo, porque Francis Crick, quien descubrió ADN, creía en inteligencia extraterrestrial, porque él no creía que era posible para ADN venir de esta tierra. Y no podía creer en Dios, entonces creía en inteligencia extraterrestre. Yo quiero mencionar Arequipa English porque viene un profesor, un científico de Inglaterra este fin de semana y tenemos una página de Arequipa English. Es muy importante para ustedes mejorar tu inglés para participar en el mundo de código. Y Andy McIntosh, doctor de Inglaterra, y va a presentar en tópicos sobre religión y las ciencias y especialmente biomimética. Es como el conocimiento del mundo creado puede ayudarnos a crear cosas mejores físicas también. Entonces, busca la página Facebook y vas a encontrarlo. Ok, comunicación importa. Estos chicos son frente a la cafetería donde tienen cada semana el TGIF, Thank God It's Friday, la reunión. Cada semana, toda la empresa atrae junta para comunicar progresos, lanzamientos de productos y la reunión está disponible en todas las oficinas por videoconferencia también. Y no es mandatorio, no todos los empleados tienen que ir, pero muchos lo hacen. Y ¿qué tienen estos chicos en sus manos? Parece cerveza, ¿ya? Sí, es cerveza. Google es una empresa donde no existe prohibición de alcohol. No es prohibido. Y muchos ingenieros toman, normalmente no durante el día, pero durante las celebraciones semanales, sí toman. Es parte de la cultura. Todos los empleados pueden participar en la comunicación también, porque hay micrófonos, así, en el auditorio donde tienen la reunión, y hay un tiempo para cualquier persona caminar al micrófono y preguntar algo directamente al CEO, Larry Page, o el equipo de gerencia. Es increíble, y también los participantes de las oficinas remotas pueden participar porque hay un sistema en línea para someter preguntas. Y no hay muchos secretos, es interesante. Mantienen secreto lanzamientos de productos nuevos normalmente porque tienen sensibilidad en el mercado. Y también mantienen secreto los detalles de las finanzas de la empresa. Pero
Todas las otras cosas son abiertas. Entonces, ¿por qué hemos cerrado esta oficina? ¿Por qué vamos a empezar con este negocio nuevo? ¿Por qué hemos comprado esta empresa? Todo es revelado, es abierto. Es muy interesante. Y los ingenieros preguntan a los gerentes preguntas que yo no podría creer muchas veces. Son muy directos. No hay mucho fluff en Google. No hay consecuencias. Los gerentes responden directamente. Es una cultura muy saludable, pienso. Es interesante. Ok, también la innovación importa en Google. Todos conocen Google Glass y carros autónomos, por ejemplo, pero hay mucho más en el tema de innovación, porque no es limitada a proyectos formales como Google Glass. De hecho, cada empleado tiene 20% de su tiempo libre para hacer nuevos proyectos o para averiguar cosas. Y de hecho, Gmail era un producto que vino de este 20%. Por ejemplo, tengo un amigo en la empresa que usó la característica de Google para buscar tiempos de películas en su ciudad. Y es posible buscar el nombre de la película y Google va a responder en los Estados Unidos y partes de Europa, pienso, con las showtimes para cualquier teatro existe en su ciudad. Pero él quería otra característica, otro filtro o mejor manera de buscar. Por eso aprendió el sistema, el lenguaje en cual era escrito el sistema y desarrolló la nueva característica que él quería. Y no hay problema con esto, es la expectativa en Google, que todos lo hacen lo que quieren. Aplicaciones, características, todo está bien. Es increíble. Mi primera semana en la empresa quería añadir apoyo para el sistema de construcción de software Maven en un producto de GWT, Google Web Toolkit, y no había apoyo para Maven. Específicamente quería poner o cargar los jars de GWT hasta el repositorio central de Maven. Entonces pregunté a los ingenieros y ellos me han dicho, ya, ¿por qué no? ¿No necesito permiso de un comité? No, lo haz. Ok, entonces lo hice. Y 2 semanas atrás hay apoyo para Maven y existe todavía. Es una cultura increíble para desarrollar. También hay muchos proyectos dog food en Google. Es lo que decimos en inglés, you eat your own dog food. Todos los productos que vende Google o ofrece al mercado, los Googlers usan en la empresa primeramente. A veces por meses o aún años antes de publicar el producto públicamente. Es buena práctica también y es interesante porque como Googler siempre tienes información lo que viene del nuevo producto de Google y es adictivo también. Cosa 8, la web importa. No hay papel en Google porque hay la web. Y cada cosa que quieres hacer existe en una URL.
el sistema de manejar OKRs, el sistema de reportar gastos, reservar viajes, los sistemas de recursos humanos, también los recursos para ingenieros en la empresa. Por ejemplo, era posible para mí, como Noogler, buscar todo el mapa de los sistemas de Google, todos los centros de datos y cuáles productos están ejecutando en cuáles ubicaciones del mundo. Y todos los recursos de las máquinas, cuántos servidores tenían, todo. Era posible para cualquier ingeniero verlo. Era increíble. Extraño esta. Es muy interesante. Aún los cafés, hay un problema en Google porque hay tantos cafés y tienes que seleccionar cada día qué voy a comer. Porque en un café hay pescado, en otro café hay pollo, en otro café hay... Entonces, sí, hay una aplicación para eso. En su tiempo, 20% alguien ha creado una aplicación para buscar los menús de todos los cafés. Podría buscar pescado, por ejemplo, o más específico, salmón o trucha. Y puedes seleccionar su café para almorzar. No sé la palabra en español, pero en inglés, Googlers are very spoiled. Very spoiled. También la empresa lucha por una web libre. Google no quiere que empresas grandes controlen toda la web. Y ya habían muchas luchas en los Estados Unidos, políticas, en cual Google ha entrado en el lado de un web libre. Esta aplicación es para buscar las ubicaciones de los buses Google en San Francisco. Porque si quieres ir a trabajar, necesitas alcanzar el bus. Entonces, con su teléfono puedes descubrir dónde está el bus Google y voy a encontrarlo. Es increíble. La cercanía importa. Este me interesa un poco porque Google produce las mejores herramientas en el mundo para colaborar por el Internet. Y por eso, ¿qué importa si trabajas de casa o si trabajas de una oficina? Pero la empresa tiene la idea que los ingenieros tienen que juntar cada día para compartir cosas personalmente, para desarrollar relaciones con los miembros de un equipo, y entonces permiten trabajo de casa, pero solo infrecuentemente, quizás una vez cuando necesitas para esperar el gaspitero, por ejemplo. Pero ponen énfasis en juntar, atraer junto. Y la comida sirve para esto. También todas las oficinas tienen un sistema de videoconferencia. Nunca en mi trabajo en Google, quizás una vez en mis 3 años y medio, he tenido una llamada por teléfono normal. Todo el resto son de sistema de videoconferencia. Y realmente hace una gran diferencia cuando ves a la persona en el otro lado, la otra oficina. Pienso que una ventaja del sistema de videoconferencia es que las personas en las otras oficinas no pueden jugar videos, no pueden videojuegos, no pueden hacerlos cuando hablan. Porque puedes ver lo que hacen en el otro lado.
Entonces todos pagan atención mejor. Y también, finalmente, la nube importa mucho en Google. De hecho, Google y la nube casi son sinónimos, porque Google ha inventado el concepto de la nube, más o menos. Este es un centro de datos. He visitado unos 2 centros en mi tiempo allá. Y cada fila contiene quizás 30, 20 servidores. Entonces 20, 40, 60, 80, etc. Y esta fila es una de casi 25 o 50 filas en el centro de datos. Hay un montón de servidores, quizás 50,000 servidores en solo un centro de datos, y hay aproximadamente 20 centros de datos en el mundo ahora. Un montón. Y todos usan el sistema operativo que ha inventado Google. Porque Google ha alcanzado mucha eficiencia en los primeros años por usar servidores baratos con componentes como discos o memorias que fallan. Es mucho más barato comprar servidores que fallan, pero no es bueno que fallen, ¿ya? Sí, no es bueno, pero por eso Google ha creado el sistema operativo que puede recuperar de cualquier falla. Entonces, discos fallan cada día, y cada día hay técnicos que caminan en los centros de datos y reemplazan los discos que han fallado. Y por eso pueden usar equipo barato, equipaje, servidores baratos, y conserva mucho dinero, sí. Pero también, como ingeniero, es increíble, porque cuando quieres lanzar tu aplicación, no tienes que configurar ni un servidor. Tienes que crear el código en la manera que existe para trabajar con este sistema operativo. Y entonces, para lanzar tu producto, solo tienes que tipear un command en el terminal, ¿ya? Lanzar mi producto. No exactamente así, pero ¿sí? Puedes reservar un número de máquinas. Quizás empiezas con 1000 máquinas, por ejemplo. Es un número pequeño para Google, 1000 máquinas. ¿Ya? Y dices, ya quiero 1000 máquinas para lanzar mi producto. Y lo haces y se ha hecho. Es increíble. También Google, la misma empresa, vive en la nube, porque todas las aplicaciones de la empresa existen en la nube, son aplicaciones web. Y las herramientas que usamos en la empresa, como Gmail, es la misma Gmail que ustedes usan. Los mismos servidores en la nube. No es diferente producto. Si tuviera todavía mi cuenta de Google, podría entrar acá, en mi correo de Google. La empresa cree firmemente en el poder de la nube, por eso la empresa vive allá. Entonces hay muchas empresas que tienen dudas de seguridad en la nube. Ya, pero mi señal no es seguro. Todos mis datos son disponibles en el internet, pero es la realidad de Google. Una vez, un hacker intentó acceder a mi cuenta de Google de correos, pero no podía. ¿Por qué? Porque yo uso la capacidad que todos tienen, ustedes tienen también,
de two-step authentication, autenticación de 2 pasos. ¿Ya? Entonces tengo una aplicación que ustedes pueden descargar también en mi teléfono,